Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 6 en su parte número 2, el cual, bueno, como ustedes bien saben, son los títulos de crédito. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de títulos de crédito y evidentemente su concepto y sus características para que entendamos el panorama general y la importancia de este instrumento mercantil que, bueno, pues prácticamente todas las empresas utilizan y todas las empresas de alguna otra manera llevan a la práctica día con día. Entonces, sin más que agregar, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que decir, o de lo primero que tenemos que hablar, es del aval, ¿no? Y entonces el aval decimos que es una garantía o compromiso de una persona de responder por la obligación de otra en el caso de que éste no cumpla. Me parece que el concepto es bastante simple, bastante bien entendido, y entonces en ese sentido una persona no quiere pagar y para que pague yo le exijo o le obligo a través de un convenio, a través de un contrato, que tenga un aval, ¿no? Cuando hablamos de la garantía, se entiende al bien como una promesa de pago que puede llegar a pasar a ser propiedad de otra persona si el obligado no cumple con su obligación de pago o con la devolución de la deuda. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el aval es un instrumento que obliga al deudor a pagar, ¿no? Y si no puede el deudor, el aval, bueno, hará el procedimiento de pago de una o de otra forma. Entonces, el aval es un instrumento coercitivo, sí, por supuesto, pero que nos ayuda mucho para que las personas se obliguen a pagar sus diferentes deudas. También, cuando hablamos del aval, tenemos que establecer algunas de sus características más importantes, y dentro de ellas encontramos las siguientes. Primero que nada, se utiliza el aval en distintos ámbitos, ya sea en la parte financiera, ya sea en la parte contable. Particularmente en las finanzas se da que se da como anterior al préstamo, con la intención de dar confianza sobre una obligación contraída. El obligado pone algún bien personal a cargo sobre otra persona, y esa obligación nos habla de que, bueno, la obligación de alguna o de otra manera representa la posibilidad de que paguemos la deuda sin que tengamos que recurrir a otro elemento mercantil, y por lo tanto le permite cierto nivel de seguridad a la persona que preste el dinero. Por lo tanto, en el ámbito financiero es muy recomendable, y prácticamente en todas las operaciones de gran cantidad de dinero o en gran cantidad de créditos se debe utilizar. También decimos que el aval puede ser total o parcial, ¿sale? Y el aval se hace constar en contratos, títulos de crédito, oficios u otros instrumentos. Las empresas lo utilizan pues prácticamente siempre, ¿no? También se denomina aval a la persona natural o jurídica que por medio de su firma en un documento crediticio responde por el pago de quien se comprometió a hacer, ¿vale? Y aquí, bueno, ya cuando hablamos de lo personal, de las personas en lo común, aquí encontramos que el aval, bueno, sí es más difícil de conseguir, ¿no? Porque es una persona que se obliga a, en caso de no pagar la deuda, el deudor, él sería a cargo de la misma, ¿no? Entonces ahí es una figura un tanto cuanto complicada de tomar, pero bueno, en algunas circunstancias y en algunas situaciones es necesario. Y dentro de las figuras del aval, nosotros encontramos que existen tres figuras que se observan a este respecto en las transacciones comerciales. Y reitero, comerciales, cuando hablamos de comerciales, tenemos que referirnos a las empresas.
Primero que nada vamos a tener al avalista, que se trata de la persona o la institución que afronta la obligación en el caso de que el avalado no cumpliera con su obligación y se convierte en una garante de ese avalado. O, por decirlo en palabras menos técnicas, una garantía de pago. Suele ser común que el aval presentado sea un bien de una tercera persona que permita el uso de sus bienes en las transacciones. Y se utiliza en hipotecas y en préstamos de mucho capital para poder dar seguridad del pago del crédito. En segundo lugar tenemos el beneficiado, que se trata de la persona o la institución que recibe el aval en el caso de que no se cumplan las obligaciones de pago. Y en tercer lugar tenemos el avalado, que es la persona que pretende realizar el pago de sus obligaciones y utiliza el aval para garantizar sus obligaciones. Pasamos a lo que es la letra de cambio y decimos que una letra de cambio es un documento de cobro donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantía financiera, por lo tanto se le considera un documento. La letra de cambio es un documento mercantil válido que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y que posee una determinada característica y peculiaridad. A través de la letra de cambio, el vendedor puede dar financiación a sus clientes con la garantía de que cobrará el dinero en la fecha de su vencimiento. Y aquí tenemos que el uso de la letra de cambio tiene los siguientes fines. Primero que nada es la garantía de pago de los créditos otorgados y puede ser utilizada para otorgar financiación con garantía. Si no se cumple con el pago, el beneficiario puede protestar el documento ante la justicia. También es un medio de pago, puesto que puede ser utilizado para facilitar las transacciones de compra-venta. Continuando con la letra de cambio, va a tener las siguientes características. Espero en la presentación o en el video se pueda ver un poquito más grande, ¿no? Quise comprimirlo en una sola diapositiva y espero no sea demasiada la información. Pero la primera característica es que para que una letra de cambio tenga validez legal, el documento debe reunir al menos las siguientes características. Primero que nada, debe especificar el lugar de la emisión. En segundo lugar, la denominación de la moneda en que se ha emitido, en este caso, pesos, dólares, euros, etc., ¿no? Yenes o pesos argentinos, en fin, ¿no? El monto o letra con letra y número, ¿no? El monto, hablamos de la cantidad que debe ser escrita en número y con letra. También tenemos que hablar de la fecha del vencimiento. También tenemos que dar los datos del emisor, ¿no? La dirección de la entidad bancaria donde habrá de hacerse efectivo el pago. Esto no es obligatorio, pero mientras más datos tengan, es mejor. Los datos de la persona que debe hacer el pago. Y aquí tenemos dos cosas. El que presta se le considera el librador y el que paga se le considera el librado. ¿Sale? Por ahí podría ser una pregunta de examen, así que
Anótenlo ahí en algún lugar donde puedan recordar. La aceptación explícita de lo que debe hacerse por parte del pago, ¿no? La cantidad y el monto y la fecha. También la firma del emisor de la letra de cambio y la tasa de impuesto por timbre, esto es por periodo. Y aquí en la tasa de interés ustedes pueden ponerle que es mensual, que es bimestral, que es trimestral o cualquier elemento que ustedes hayan tenido a bien al llegar a un acuerdo. También tenemos que establecer la identificación del documento utilizado para su cumplimiento, ¿sale? Y dentro de también los títulos de crédito, nosotros encontramos al pagaré. Y el pagaré es un título de crédito, como hemos señalado, que está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los títulos de crédito son actos de comercio de conformidad con el Código de Comercio y cosas mercantiles de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aquí, bueno, establezco todo este margen jurídico para que se den cuenta de la importancia del pagaré. Y en ese sentido, repetimos, el pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. ¿Quién es el que presta? El suscriptor. ¿Quién es el que recibe el dinero? El tenedor o beneficiario. Por lo tanto, ahí en la imagen queríamos establecer un esquema de pagaré, pero digo, por la forma circular no alcanza a salir. Pero bueno, esa era la idea. Y las características del pagaré. Y los requisitos del pagaré son los siguientes. Primero que nada, la siguiente. Pago. Y la fecha y el lugar en que se suscribe el documento y finalmente la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Aquí cuando hablamos de su ruego es una cuestión técnica del derecho mercantil, ¿no? Lo ideal es que firme, pues evidentemente a su nombre. Y aquí siempre hay una confusión entre la diferencia entre la letra de cambio y el pagaré. Y establecemos que las principales diferencias son que el emisor de una letra de cambio es la persona u empresa que tiene el derecho de cobro. En el caso del pagaré, el emisor se compromete a realizar un determinado pago. Los participantes, en el caso de la letra de cambio, hay tres intervinientes. El tenedor, que es el que posee el derecho de cobro, el librador, que es quien emite la letra de cambio, y el librado, quien asume la deuda. En el caso del pagaré hay dos participantes, el beneficiario, que posee el derecho de cobro, y el firmante, el que se le emite el pagaré y asume las obligaciones de pago. Y continuando con las diferencias, el tipo de documento, la letra de cambio es un documento oficial que es timbrado por el Estado y el pagaré es un documento privado firmado entre dos partes. Los intereses, la letra de cambio no conlleva intereses, mientras que el pagaré
sí los puede incluir, de hecho los debe incluir. Y la aceptación, en el caso de la letra de cambio, el deudor debe aceptarlas y el pagaré no es necesario ningún tipo de confirmación. Y eso sería todo por mi parte, muchachos, agradeciendo. Hoy es una clase pequeñita porque ya sabemos que previo al examen siempre dejamos un contenido mucho más ligero para que ustedes se concentren en la aplicación de su examen. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en la clase.